Bienvenidos, señores. Nueva edición de esa actualidad triste, trágica, cómo no. Hoy habíamos preparado un programa muy especial, no menos que los días que estamos celebrando, que estas fechas, Semana Santa, pero la actualidad nos obliga a dar un giro y recoger lo que está aconteciendo en Bruselas, en Europa, en el resto del mundo. Vamos a tratar algunos de estos asuntos hoy con Antonio Illán. Bienvenido, Antonio. Un placer, catedrático en Lengua y Literatura, nuestro politólogo, decano del Colegio Profesional. Jesús García Verdugo, gracias Jesús por acompañarnos también. Julián Bejarano, empresario, ciudadano también, muy afectado, ¿verdad? Mucho. Y hoy es un placer recibir por primera vez, espero, no por última, al padre José Antonio Jiménez Quillo, muy conocido, de hecho, no solamente en Toledo, la parroquia San José Obrero, sino, bueno, mucho más allá, porque su fama y muy buena, padre, le precede. Gracias por acompañarnos. Pues es un honor. A todos, gracias. Gracias, padre, por estar con nosotros. Efectivamente, les anticipaba, habíamos preparado y hemos preparado un programa muy especial dedicado a la Semana Santa. No hemos querido omitirlo, vamos a tratar, fíjense, desde su más pura esencia, lo que estamos viviendo, lo que estamos celebrando, sobre todo los católicos. Pero también hay una gran tradición, cultura, historia detrás de la conmemoración de todos estos días. Pero será después de recoger al menos alguna pincelada de ese drama que estamos viviendo, el mundo occidental tal y como se ha concebido, y digo tal y como está concebido porque quizá ya podamos hablar de guerra. Nuevo atentado en la capital de Europa, más de una treintena de muertos, más de 200 heridos, algunas cifras apuntan incluso a números astronómicos, y ante todo el significado, nueva agresión de los yihadistas, estos fanáticos islámicos que han decidido romper nuestro mundo, decía, tal y como está concebido, como sentimos, como entendemos, como profesamos en nuestros ideales, en nuestras tradiciones. Yo creo que todos los países, lógicamente, siempre nos sentimos solidarios e identificados con aquellos que se convierten en víctimas de estos asesinos. Más que nunca estamos hablando, y no sé, compañeros, si vosotros lo interpretáis de la misma forma, de bueno, pues un atentado, además, a la capital de Europa, centro financiero de nuestra zona euro, además, a nivel institucional. Entendemos que un Estado muy representativo dentro de las estructuras europeas de las que formamos parte España. España, por cierto, concebido también como uno de los países objetivos, prioritarios y ya muy dañados por este tipo de agresiones. Voy a hacer una ronda, si os parece. Antonio, empezamos por respetar el mismo orden contigo. Tan solo una valoración, no quiero ni siquiera aventurarme a dar cifras exactas, porque además de ser una crónica muy negra, tristemente va evolucionando en cuestión de minutos, y esos fallecidos, esos heridos crecen en cuestión de horas. Antonio, ¿cómo estás viviendo y cómo estás interpretando todo lo ocurrido el martes? Pues es que todo terrorismo es una sinrazón, sea en Bruselas, sea en París o sea en Ankara, ¿no? Y la escala va increciendo, es decir, llevamos unos meses con diversos atentados. Y me supongo que quien domine estas cuestiones debiera actuar en origen, porque las causas no es la superficialidad de lo que aparece y la desgracia de los muertos de última hora. Efectivamente, hablamos de un conflicto ya tildado y concebido por muchos expertos, analistas, como una guerra. Hay quienes se atreven a afirmar que estamos en guerra. Lógicamente no es una guerra como a lo mejor las que se han podido celebrar épocas atrás, pero sí una guerra de esta era, de este siglo, posiblemente de los venideros. Jesús, que si tuviéramos que fechar en inicio, creo que nos remontaríamos a muchísimos años atrás, pero que sí vivió un punto de inflexión clarísimo en esos atentados de Estados Unidos con la caída de las Torres Gemelas. Yo quiero simplemente hacer memoria y después os dejo a vosotros, compañeros, un programa muy especial que dedicamos además a analizar y a profundizar en este tema. Periodistas que habían estudiado y trabajado mucho para entender lo que estaba ocurriendo. Yo creo que nos hicieron una ilustre exposición del momento en el que nos encontramos
y sobre todo el enemigo al que nos enfrentamos. Y es cierto también lo que señalaba Antonio, hay notorias diferencias. Estamos hablando ya de un Estado, estamos hablando ya no solamente incluso de países, sino de la unión de varios Estados que se han conformado como ese ejército, como ese Estado que nos agrede, pero que además está evolucionado, que ya ha conquistado territorio, que se ha estructurado, que está jerarquizado y que además se ha armado. Ya no estamos ante atentados aislados, por cierto, que se sucedían con lapsos de tiempo a veces muy largos de años. Ahora, en tan solo unos meses, Francia, ahora Bruselas. Claro, la gran diferencia, por supuesto que es una guerra asimétrica, donde uno de los actores, pues lógicamente, ve la vulnerabilidad atacando pues, a no beligerantes, a la sociedad civil del otro, pero enunciarlo como Estado es darle un reconocimiento de legitimidad que yo prefiero no hacerlo. Estado Islámico, y así se concibe la unión, ¿no? El propio hecho, yo creo que tienen una base territorial, ese es su gran riesgo, es la posibilidad de dotarse de población también que tienen cautiva por diferentes vías, es el mecanismo también para obtener financiación. Estamos hablando de un lugar con una materia prima tan preciada como el petróleo, porque al fin y al cabo, incluso para estas acciones terroristas es imprescindible tener logística, tener fondos financieros. Que además demuestran, Jesús, porque ya no son objetivos de alguna manera seleccionados por azar, sino puntos muy neurálgicos de las ciudades o representativas a nivel de las autoridades que gobiernan en esas zonas. Y estamos hablando ya de masacres organizadas con explosiones en cadena. Os quiero recordar, fijaos en Estados Unidos, no solamente las Torres Gemelas, sino el Pentágono y apuntando a la Casa Blanca. En esta ocasión, una de las bombas de los explosivos que afortunadamente la policía detectó a tiempo y pudo hacer estallar de forma controlada, estaba al ladito de la vivienda del primer ministro belga. Es decir, ya están apuntando a las primeras autoridades e, insisto, aeropuertos, metro, zonas, salas de fiesta con cientos de personas. Pues sin duda el objetivo es maximizar el daño a los símbolos, a las emociones, intentar quebrar también a las sociedades, incluso pues de alguna manera hacer que las sociedades cambien sus posicionamientos y opiniones. Es un mecanismo, por supuesto, es un mecanismo para acosar y derrotar moralmente a las sociedades. En este caso, la capital de Europa es un lanzamiento de una advertencia a toda Europa. De alguna manera, pues en este caso Bruselas es el corazón de Europa a nivel institucional, a nivel político, y el mensaje es claro, pero sin duda este tipo de ataques, pues sin duda lo puede tener cualquiera de nuestras ciudades, cualquiera de nuestras capitales, porque buscan fundamentalmente maximizar el daño. Es una sinrazón y han venido para quedarse. Es una sinrazón donde nos están avisando, diciéndonos que vienen a quedarse con nuestra forma de vivir, a quedarse con nuestros principios, a quedarse con nuestra gente y a quedarse con nuestro corazón, como en este caso Bruselas, donde hay un gueto, que es un barrio donde se practica la ley islámica, donde ellos practican la ley islámica, pasando completamente de lo que nosotros podamos decirle. Y es un aviso a navegantes porque esto es un tema que yo creo que nuestros gobernantes deben empezar a concienciarse de que esto no es una guerra convencional, es una guerra difícil de solucionar, pero que pasa por momentos dolorosos, como por ejemplo, y no le va a gustar seguramente ni a Antonio ni a Jesús, tenemos que expulsar de nuestros países a la gente que lo hace mal, a la gente que no admite nuestra forma de vivir, que vienen a romper nuestra convivencia, nuestra forma de vivir de muchos años atrás, basada en la religión católica. Esto se tiene que terminar. Luego, Julián, entramos un poco en las derivaciones políticas. Ha habido reacciones diversas, una que ha diferido con respecto a las posiciones mayoritarias de los representantes políticos, pero antes, como concepción de lo que está ocurriendo, y tenemos además a un padre aquí, una guerra que se hace en nombre de un Dios, Alá, de una religión, y que además se proclama como guerra contra los infieles, a todos aquellos que profesamos la religión católica y no la islámica, entendida desde la interpretación más radical, que sí creo cabe, padre, matizar que no estamos hablando de la religión islámica ni de aquellos que profesan una religión islámica, sino de los fanáticos que la han extremado y que encima matan a los que no comparten su religión. En primer lugar, bueno, decía Maquiavelo que el fin justifica los medios, pues no siempre. Y este es un claro fin, que es la guerra por la guerra. Y es verdad que hay una invasión sutil, que ahora podemos discutir, o en otros ámbitos, ya lo hace el Papa, que es el primer líder, por cierto, el líder moral más seguido, más tuiteado, dicen, una persona de confianza en todos los ámbitos. Y nos ha pedido dos líneas de acción. Uno, primero, que los enterremos, que lloremos.
que recemos, que nos hagamos todos, Madrid, París, Londres, Nueva York, que nos hagamos todos Bruselas. Y es difícil explicarlo, que estamos en el ámbito de educación, a un alumno que te dice por qué, a un hijo que dice mi padre y por qué. Entonces lo primero es enterrar, es conmocionarnos, si no, no podemos hablar. Para mi parte, lo que dice el Papa, las entrañas de misericordia en este año. Y luego, oye, hablar con los musulmanes, con los líderes musulmanes, no con las ramas, que hay muchas de estos que son más radicales, como tú decías. No hablamos del ISIS ni del Daesh, estamos hablando de los líderes que tienen autoría legítima religiosa. El buen musulmán no solamente se salva, sino que llega al feliz al mismo paraíso, cree en el mismo cielo que nosotros. Entonces habrá que, en vez de ver los fines, habrá que ver los medios, diálogo. Problema de las botas en el sitio, soldados, pues lo podemos hablar aquí nosotros ahora, pero lanzamos la pregunta. Yo sí lo veo, como buen hijo de militar y por la experiencia que ha tenido Europa, que ya lleva sufriendo mucho tiempo estas guerras. El problema de las botas son intervenciones militares justificadas, no guerras continuadas para sacar el petróleo, para otros intereses económicos, para que la bolsa... Entonces, botas en el sitio. Y luego reunir no solo a los líderes de Europa, venga, ahora crisis, ahora ministros, ahora corriendo, sino a los líderes religiosos musulmanes, que son buenos. Y decirles, oye, se os va de las manos, poner un poquito de orden. Padre, no lo saben. A estas alturas, cuando están atacando al resto del mundo y se están conformando como esa... el mundo musulmán que el mundo católico, ¿eh? Nosotros somos protestantes, o somos evangélicos, o somos católicos, cristianos católicos. 1.100 millones. Ellos son 1.050 millones y tienen 14 ramas, para que nos entendamos el lenguaje. Entonces hay una escisión tremenda a nivel doctrinal, pero es que los principios mueven la cabeza y mueven el corazón. Y claro, si hay 16, 14, 15 tipos de musulmanes, ¿con cuál me quedo? A mi padre, esta es quizá una percepción un poco personal, pero creo que en el caso de los radicales, estamos hablando de los terroristas, vamos además a calificarles como lo que son. No tanto lo entiendo como una cuestión ideológica, mucho menos religiosa, porque yo como católica, y además creo que públicamente me he confesado como tal, con mucho orgullo, me cuesta entender que en nombre de cualquier religión se puedan acometer actos tan terribles como los que estamos viviendo. Más bien, quizás sea una cuestión psicológica, de formación, patológica. Si desde pequeñita yo te he enseñado en la escuela coránica y te he hecho repetir como los mantras, sectaria. y venga, desde los 14 años te traigo de fuera, claro, y te formo y te preparo. Entonces, al final ¿cómo se puede hablar con alguien que está no hay diálogo posible, ya, padre? Efectivamente. Claro. Pero habrá que ver la persona que influye sobre ese que está enfermo, entre comillas, la palabra enfermo, porque la habéis utilizado en ese sentido patológico, porque creo que efectivamente. Pero yo también, como digo, me parece que es un problema de programas un poquito como más largo. Ya que el padre, además, con mucha valentía y cosa que yo agradezco, incluso ha apuntado ya algunas de esas medidas ante las que se ha mostrado partidario, intervenciones militares selectivas y controladas para intentar acabar con este problema. Con respecto a otras posibles soluciones, ¿qué os parece? Me refiero al caso de Francia, que ha optado por cerrar sus fronteras. Hay algunos otros países que ya se están planteando seguir el mismo camino. ¿Creéis que, por ejemplo, España debería cerrar fronteras o es una cuestión de unión y de concepción mucho más global a nivel de Europa y de todos los estados que estamos, he hablado de Europa, por supuesto Estados Unidos también, todos los estados que hemos sido y somos amenazados por... Partimos de una base errónea desde mi punto de vista, y es que la policía, los medios, no tenemos un FBI europeo, no tenemos la posibilidad de que nuestra policía europea pase de la frontera a Francia sin ningún problema, y sin embargo los ciudadanos con el Estado Schengen sí podemos circular libremente por Europa. La policía no puede actuar libremente en Francia, no puede actuar libremente en Bélgica, es decir, ese es un problema de base que hay que solucionar inmediatamente. Hacen reuniones en Bruselas permanentemente, tenemos la sede de la OTAN en Bruselas, tenemos la sede del gobierno europeo en Bruselas. Organizaciones que son las que han sido agredidas, obviamente, con este atentado. El claro corazón de lo que significa nuestra forma de vivir. Hemos decidido que Europa sea, o sea, Bruselas, el centro neurálgico del poder militar, y estoy absolutamente de acuerdo con el padre, que tienen que entrar los militares, la bota de los militares en los sitios, con una coalición, no sé cómo se llama eso, pero con ello, es la única manera de acabar con ello. Francia terminó con el terrorismo, por desgracia, entrando puerta a puerta. Hay que acabar con ellos puerta a puerta. Sí, sí, sin duda, cuando un problema excede de las fronteras de los Estados-nación, un Estado-nación a título particular no puede acabar con ello. Puede establecer mecanismos preventivos para que el daño sea el menor posible, pero no acaba con el elemento de raíz. El elemento de raíz es, por un
un lado, la parte preventiva muy bien coaligada en nuestras naciones, en nuestras sociedades, pero por otra parte, lógicamente, hay que acabar con el verdadero origen. Por un lado, por supuesto, con la base territorial de estos elementos, que el control del territorio que tienen en zonas de Siria, en zonas de Irak, que además puede expandirse si no se controla. Esto realmente es como una epidemia, hay estados vulnerables, tenemos un estado como el libio que no existe, que realmente ahora mismo hay una atomización casi tribal que puede también derivar en otro potencial foco de problemas. Eso es lo primero a atender. Independientemente, posiblemente hay problemas que se tienen que resolver a medio plazo, pero a corto plazo, pues a lo mejor no hay que cuestionar el régimen de Bagdad. Lo que se trata es de cortar esta situación. Además de tu opinión en relación a todo lo que llevamos comentado, y ya que parece que en este programa, por cierto, aprovecho para aclarar que sin justificación objetiva alguna, parece que te están colocando ya como el representante de la formación de Pablo Iglesias en esa actualidad. Te pregunto directamente por las reacciones del grupo Podemos con respecto al llamamiento del pacto yihadista de los representantes nacionales y ante el que ellos han vuelto a pronunciarse y posicionarse como meros espectadores. La corbata es morada, pero yo milito en la razón. En la razón. ¿Será que vienes mucho con la corbata morada últimamente? Pues unas veces sí, además. Dicen que el hábito no hace al monje, pero en este caso nunca mejor dicho ayuda. Esta porque íbamos a hablar de la Semana Santa y el color de la Semana Santa es el morado, que es el de tapar las imágenes. Viene de Nazareno. ¿No? Bueno, Antonio, ¿qué te parece que un partido que ahora mismo ya... Independientemente de todo esto que estábamos diciendo, de que se haya que intervenir, que haya estados que sean focos del terrorismo, pero me parece que los fanatismos interiores en las ciudades europeas son muy graves, ¿no? Y eso sí que hay que combatirlo porque vienen de la marginalidad social envuelto en el halo del fanatismo religioso, ¿no? Entonces, los muchos jóvenes que hay en estos guetos que decíais de Bruselas o de la banlieue de París o de algunas otras ciudades son casi en exclusión social, ¿no? Que es muy fácil fanatizarlos porque en el fondo van a llevar o llevan aparejado un bien social, un bien económico. Bueno, entrando por ahí, en cuanto a la postura de Podemos aquí, pues el pacto antiyihadista no deja de ser un pacto. Esto se han manifestado contra... ¿Un pacto o un pasto? Es que no sé si te ha traicionado el subconsciente o a propósito... La he civilizado un poco la Z, pero era solo una manera de hablar. Quería decir, es un pacto, es decir, un acuerdo entre varios al que se va sumando gente y no estos creéis que es de suma importancia... quieren estar de testigos, pero no quieren firmarlo. Bien, Antonio... Me parece una formalidad que no sea a cuento de que lo hacen. Yo creo que a lo mejor desde la pura explicación... No, porque contra el terrorismo se han manifestado, con lo cual... Sí, pero yo creo que no hay que manifestarse, hay que actuar, y qué menos que sentir unión, apoyo y suma de fuerzas de todos nuestros representantes, si se hace a nivel europeo entre los estados, como no lo estamos consiguiendo entre nuestras fuerzas políticas. Yo creo que es algo que el ciudadano que ahora mismo se abstrae de cualquier color político y lo único que le preocupa es combatir al enemigo que tenemos común, que a día de hoy ha vuelto a matar a más de 30 personas y que en nuestro país mató a más de 190 y que en Estados Unidos a más de 1900, yo creo que sobran declaraciones de este tipo y no se puede estar como espectador. Hay otro elemento superior a todo ese tipo de historias, y es que está habiendo toda una serie de muertos con actuaciones pasivas de los estados europeos que no se está haciendo gran cosa. Es decir, la gente que está muriendo en el Mediterráneo, los sirios, el trabajo antirrefugiados que se está haciendo, pues no dejan de ser también muy criticable, creo que humanas, nunca ¿no? Justificación para no actuar en otras cosas. Jesús, perdón, padre, creo que nos yo decía, apuntaba. Es que me ha recordado cuando fueron los atentados aquí en Madrid, por la cadena COPE, Cristina López del Nichi decía, necesitamos psicólogos, médicos, sacerdotes. Eran las 11 y pico de la noche. Llamé a un amigo mío, Rogelio, está de cura en Ocaña, y nos fuimos con el coche allí y no hicimos nada más que estar toda la noche escuchando de todo. Y estamos en un medio de comunicación, no voy a repetirlo. Imaginaos los piropos que echaban al de arriba, al de al lado. Aparecieron todos los políticos, de todos los colores. Y ahí nadie hablaba de política. Uno dejaba un cleaner, una botella de agua, el otro dejaba un móvil, el otro abrazaba un cura. A mí no conocía a nadie, me abrazaba.
porque buscaban respuestas a ese dolor. Entonces, lo primero que tenemos que ponernos de acuerdo es en esto, es no en vivir de miedo. No se puede vivir con el miedo, no se puede convivir en una sociedad de miedo. Es posible derrotar el terrorismo. Y esto lo tenemos, sea el color que sea y la ideología. Y luego canalizar el mal, canalizarlo y decirlo, esto es mal, y esto se llama terrorismo, y esto está, hay que hacerlo así, está financiado, y esto está, como tú decías muy bien, delimitado. 240 kilómetros tienen de costa, el 50% en 2 estados y van a seguir. Entonces lo que hay que hacer es, vamos, claramente, hemos dicho, alguna solución, botas. Otra, que los musulmanes que están aquí en España no lleguen a ningún partido político, a constituirlo como partido político. Y ya se ha constituido. Y se lo está diciendo un cura. Ya se ha No, constituido. es que esto lo dicen muchos católicos. Vamos a ver qué opináis. Por lo menos que no quiten la posibilidad, ahora eso sí, que participen. Desde Cáritas llevamos toda la vida, yo llevo 25 años este año, son mi boda de plata, ayudando a esta gente, y en el barrio donde estoy, en el polígono, lo que más hay, un 18% son musulmanes. Convivimos con ellos, les ayudamos, vienen a clases de guitarra, de flamenco, a la parroquia, y hay una normalidad. Pero para haber esa normalización tiene que haber diálogo. Y este es el problema, que no hay un interlocutor. Los políticos están aquí arriba, ellos se reúnen, cierran fronteras. Eso no es tampoco una medida. Entonces habrá que ver cuándo cerramos las fronteras todo, qué tipo de límites, cómo están las fronteras, cómo están las aduanas. Pero vamos, prefiero que habléis también vosotros, Jesús. Uno de los elementos por los que hay que hacer una defensa, un alegato en favor del pacto antiyihadista, en esencia, frente a cualquier otro tipo de reacción, la apuesta de los firmantes es por defender nuestro modelo de Estado de Derecho, nuestras libertades. Y sobre eso, lo que claro, somos. es una de las cuestiones que es la esencia intrínseca Nuestra identidad. a nuestras sociedades, claro, por supuesto. Y luego, claramente, Julián, y estoy de acuerdo en que evidentemente son esos derechos, son esas libertades, el límite en el cual no se acepta la diversidad cultural. Por supuesto, la diversidad cultural bienvenida y abierta, siempre y cuando no choque con esos conceptos de libertades. Por supuesto, vigilar y controlar a aquellos imanes que dirijan normalmente la oración de una manera nefasta. Todo libro es interpretable de una manera constructiva o destructiva, dependiendo de quien haga la interpretación o donde se ponga el acento. Jesús, insisto, Ahí una es cosa, donde... que a esos imanes les corrijan no nuestras autoridades, sino sus propias autoridades, que Claro. las tienen. Porque cuando vas a un país de ellos y un imán se sale de la raya, a por él. Aquí no, aquí no. Entonces, es lo que digo, que es que no hay un intermediario entre las... Tenemos que cerrar escuelas en orden, coránicas, Julián. tenemos que cerrar escuelas coránicas, tenemos que impedir que esos imanes hagan apología del terrorismo, sean apologetas, es decir, y tenemos que contemplar situaciones complicadas como, por ejemplo, en Francia hay familias musulmanas con 7, con 9, con 8 hijos, en España igual. O sea, y nosotros no tenemos, no fomentamos la natalidad, es ¿Sois decir... conscientes de que en este país en el que ya solamente el liberalismo y el progresismo está bien visto y ninguna concepción tradicional se acepta? Las cosas que hoy está diciendo el padre, y que yo agradezco mucho, si ahora mismo se hubieran puesto en boca de cualquiera de vosotros, y no precisamente a lo mejor sois sospechosos de defender posturas excesivamente tradicionales, podrían haber sido lapidadas verbalmente. Muchas veces no es políticamente correcto aludir a ciertas medidas, aunque se piensen y aunque a lo mejor todos internamente las compartan, porque hay un hecho, perdón, os voy a dar un hecho objetivo, y es que parte de las células yihadistas que se están activando, por supuesto, adoctrinando y formando en unas fases previas, están ya enclavadas en los países en los que se atenta y contra los que se Pero ataca. me ha faltado decir una cosa, estamos adoctrinándolos, estamos dejándolos que nazcan en nuestros países, les damos nuestra nacionalidad, algún límite tenemos que poner para que estos señores que se van, que sabemos que se van a Siria, que se van no sé dónde, donde decía Antonio, vuelven con Kalashnikov, eso de que no tienen financiación cero, o sea, reciben un montón de fondos, no sé de quién, pero se arman de Kalashnikov, se arman de bombas, se arman... No se puede Sabemos consentir. que hay intereses económicos muy tenemos que importantes contemplar- subsumidos en todo este y tema, tenemos que contemplar pero la que para mí posibilidad no es de lo expulsión principal. directa de los que nos dejan vivir. O sea, directamente No fuera. obstante, sería una medida paliativa que nunca resolutiva, Sí, es decir, no, por por supuesto. expulsar a los que no son nacionales. A mí esa frase no me gusta. Evidentemente, Sí que me gusta, lógicamente. no la palabra expulsar, sino cumplir las normas. El problema es que si hay una España bien. fuerte, cohesionada, unida, de cualquier
índole, norte, sur, lo que sea, es que esta gente que conviven con nosotros, hasta que tu hija se enamore de uno de ellos y te cambia el discurso. Absolutamente. Hasta que alguien te pide abrir un negocio y tú eres el que tiene la nave y te cambia el discurso. Exacto. Dice, o sea, porque la economía es lo que mueve. Entonces tenemos que tener una unidad de criterio, una unidad que apuntamos. Perdóname, Julián, discúlpame porque vamos muy mal de tiempo y lleva intentando Antonio apuntar algo que te ruego sea muy conciso, que tenemos que irnos a publicidad. De todas estas cuestiones, yo no soy partidario ni de cerrar nada, ni de romper ningún vínculo que vaya o atente contra la libertad. El principio de la libertad en nuestra cultura está por encima de todo. Quiero decir, cerrar una España con fronteras... Antonio, a veces algunas medidas restrictivas tratan de velar por esa libertad. Para eso ya tenemos el orden establecido, los poderes reales, la policía nuestra. Si alguien delinque, pues que se le persiga, pero si no... Pero pues entonces hay que esperar a que mueran 40 personas y luego se les persigue. Piense de otra. Bueno, yo sé que el tema no solamente nos atañe y lo sentimos muy próximo todos, nos afecta de manera muy especial y podríamos estar muchas horas tratándolo. Tristemente vamos a tener muchas ocasiones para hacerlo. Espero que no sea hablando de nuevos ataques dentro de esta guerra islámica, pero al final nuestra libertad es poder determinar la continuidad de nuestra vida y tenemos que seguir con nuestro día a día porque si no ya han ganado parte de esa batalla. Nuestro día a día en este programa pasa por ese especial Semana Santa que les habíamos preparado y que creo que todos nos merecemos. Así que a la vuelta de publicidad ya nuestro tema para esta semana con nuestros contertulios y con el padre. Hasta ahora mismo.